Primero, daros las gracias a todos los que os habéis animado en este proyecto que surgió, bueno, de repente, como nos ha pillado a todos esto, pero de un poco de las ganas de, pues eso, de intentar aportar, pues gente como Guille, como otro montón de gente que tiene muchísimo conocimiento pues de muchos campos dentro de lo que es la fisioterapia pediátrica y que teníamos muchas ganas de escuchar, como vamos a hacer hoy con Guille. Espero que os animéis, ya veo por ahí a Tino, a ver si le animamos también a que comparta un poquito de todo lo que sabe. Y pues eso, animaros a participar con esto, que vamos a arrancar hoy con Guille, pero que intentaremos hacer por lo menos uno o dos semanales. Si os apetece y si tenéis ganas de compartirlo, pues nosotros encantados. Y nada, darle la palabra a Guillermo para que pueda empezar a explicarnos un poquito, una mínima parte de todo lo que sabe. Bueno, vamos a intentar un poco desmigar este artículo que comentábamos. Bueno, cómo no darle las gracias a Álvaro por esta iniciativa. Una persona que siempre está, bueno, con un poder de iniciativa y espectacular. Bueno, que vamos a contar un poco sobre todos los proyectos que tiene en marcha siempre y este es uno más. Entonces, pues bueno, responder un poco a esta idea. Desgranando este artículo, que nosotros que unas recomendaciones básicas, unas recomendaciones para poder realizar unas medidas y poder realizar una evaluación correcta en la población pediátrica con dolor. Decir también que, bueno, el artículo es un consenso de expertos, es un poco las principales ideas que tienen los expertos sobre cómo debería evaluarse el dolor. Decir también que es un artículo, bueno, con bastante, yo diría que reúne bastante lo que a día de hoy entendemos como una correcta evaluación del dolor pediátrico, pero también es verdad que es un artículo que tiene 12 años, entonces hay más literatura, ¿no? Por lo demás, bueno, comentar que el grupo que lo desarrolló en el 2008 es uno de los grupos más potentes que hay y sigue habiendo, ¿no? En lo que es el estudio de tratamiento del dolor pediátrico y el grupo canadiense de Patrick. Y bueno, también comentar que no solamente son clínicos los que participaron en este consenso de expertos, sino también hay, bueno, pues también hay servidores públicos, lo que son gestores, gente del mundo de la farmacología y bueno, creo que también da una visión bastante interesante del proceso de evaluación. Eh, bueno, entrando un poquito más en detalle, este artículo lo que divide, bueno, aparte de explicar cómo se desarrolló, aparte, desde un sistema de, bueno, de puesta en común de los diferentes puntos de vista sobre cómo debería verse el dolor, se centra en dos aspectos principales, ¿no? Tanto el dolor agudo como el crónico. Eh, Aparte de la complejidad que lleva de unas recomendaciones de cómo se debe de evaluar esto, yo creo que es bastante completo. Eh, lo más importante, entrando un poco más ya en lo que se comenta dentro del mismo, decir que se propone una serie de escalas, una serie de instrumentos, cómo podemos evaluar estos ítems que ellos estipulan que son los más importantes, son los que como mínimo debería de incluir una evaluación y sobre todo una investigación. También comentar que es un artículo en el que las recomendaciones principalmente se da para investigadores o para gente que quiere iniciar estudios de investigación o que va a desarrollar estudios de investigación evaluando estos parámetros, este dolor pediátrico, ¿no? Entonces, bueno, pues también tenerlo en cuenta porque a veces, bueno, pues incluir los sistemas que se usan en clínica en la investigación y viceversa es la manera más adecuada de hacerlo, aunque salvando las distancias sea complicado. Entrando en las recomendaciones, bueno, vamos a primero esclarecer un poco las primeras líneas del dolor agudo y entramos en el crónico, que creo que es el más complicado y el que seguramente más dudas genere de cara a los clínicos. Sobre todo, yo creo que la mayoría que nos están escuchando son fisioterapeutas, pero también habrá terapeutas ocupacionales, psicólogos, todo el equipo que trabaja con ello, ¿no? Entonces,
Bueno, yo tiraré un poco por mi lado, pero seguro que salen cosas que pueden ser comunes a diferentes especialidades. Bueno, cosas importantes a tener en cuenta en un dolor agudo, que parece obvio, pero es importante tenerlo siempre en cuenta, cuáles son las fuentes principales que pueden producir dolor en la población pediátrica o cuáles son las que deberíamos de atender con más atención. Deberíamos atender poniendo el punto de mira muy especialmente. Sobre todo los procedimientos en el ámbito hospitalario, pero también en la clínica. Los procedimientos médicos pueden ser intervenciones quirúrgicas, pero también cualquier otro procedimiento como vacunación, cualquier punción, ¿vale? Las intervenciones quirúrgicas seguramente sean el problema más grande de este tipo de cuestiones, pero bueno, hay muchos procedimientos que se realizan o que se tienden a realizar en fisioterapia, por ejemplo, que podrían llegar a producir dolor. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que esto también puede ser una fuente de dolor, ¿vale? Las lesiones, pues, principalmente por lesiones musculoesqueléticas, óseas, que derivan de la práctica deportiva o de la práctica de actividad física normal de la población pediátrica. Y por último, seguramente las más importantes, que serían las producidas por otras enfermedades. No sé, aquí, por ejemplo, las enfermedades reumáticas tienen un papel muy importante. La artritis idiopática juvenil, por ejemplo, bueno, qué decir de los procesos oncológicos, ¿no? Entonces, todas estas enfermedades pueden, por su curso normal, desarrollar o llevar a unas condiciones de dolor. Teniendo en claro cuáles son realmente las fuentes principales del dolor, parece más sencillo saber qué aspectos serían interesantes evaluar. Dentro de estos, este grupo de expertos coinciden en evaluar, pues, como no, la intensidad del dolor y propone una serie de escalas que yo creo que no interesa mucho entrar en las escalas porque las pueden encontrar en cualquier base de datos, pero sí, aquí yo quería hacer una puntualización y es que no se comenta prácticamente en el artículo, también seguramente por las fechas en las que está publicado, pero sabemos a día de hoy que la distribución y la localización del dolor son factores importantísimos a la hora de evaluar este serie de pacientes, tanto en agudos como en crónicos. Entendemos en crónicos las repercusiones que tienen, pero en los agudos también son muy importantes. ¿Cómo evaluamos esto? Pues con los body charts, esto que tanto se usa en la población adulta, pues los body charts nos pueden dar una buena idea. Creía que tú llevabas los cliqueos al... Después ellos ponen el foco de atención en la actividad física, en la recuperación física, ¿no? Eso en los fisioterapeutas que tanto nos interesa, sí es importante, y en el dolor agudo, pues aparte de que siempre estará un poco mermado, pero es importante también evaluarlo. Insisto, estas, aunque no se proponen muchas escalas, o no se proponen escalas en este consenso de expertos, pero sí que encontramos algunas, ¿vale? Las respuestas emocionales, pues bueno, es verdad que en el dolor agudo no serán un factor realmente muy relevante, pero sí que es importante evaluarlo, ¿no? A lo mejor no es clínicamente muy relevante, pero sí que es importante tenerlo en cuenta. Respuestas emocionales, pues ansiedad, yo que sé, catastrofismo, miedo al dolor, todas estas cuestiones. Hay otros puntos que me parecen súper importantes con los que finalizan estas recomendaciones para el dolor agudo, que serían la satisfacción con el tratamiento. En el caso de una primera consulta, de una primera valoración en fisioterapia, a veces no ha habido tratamiento, ¿no? En dolor agudo, por ejemplo, una lesión deportiva, pues no ha habido un tratamiento, pero sí que convendría llevar a cabo esta evaluación en lo que es el proceso del tratamiento. Por ejemplo, ¿no? Evaluar a mitad del tratamiento cómo está yendo, si está satisfecho tanto los padres como el niño, o si cumple sus expectativas, algo que también es muy importante. Efectos adversos. Bueno, esto claro, ya recalco al principio que también está incluido el mundo farmacológico, la industria farmacológica, donde los efectos adversos ellos los tienen muy en cuenta, pero yo creo que nosotros también deberíamos tenerlos en cuenta. Los efectos adversos seguramente todo clínico lo tiene en mente, que alguna de las cuestiones o la mayoría de los procedimientos que realiza pueden producir o producen dolor, pero sí que debemos de evaluarlos de alguna manera. Siempre creo que es importante medir lo que hacemos, pero creo que esto es un punto más que da un poquito más bueno, de acercarnos un poco más a la realidad. Los efectos adversos son importantes. Si ha producido dolores ejercicio, si ha producido dolores a movilización, si se va más dolorido, si no. No es constantemente estar evaluando cómo
está yendo todo el tratamiento, preguntando al paciente cuál es su estado, que nos reporte su estado, porque eso a lo mejor no sería realmente muy adaptativo, no sería muy conveniente, pero sí que evaluar de alguna manera los efectos adversos. Y por último, los factores económicos. Yo creo que esta parte es de tan importancia a la que tampoco se le da nunca. Es verdad que en los artículos muy pocos los tienen en cuenta, pero si nos referimos también a la práctica clínica, vale, es verdad que en un sistema público eso, pues bueno, no tendría mucha relevancia si tenemos en cuenta los costes directos, que serían, por ejemplo, el derivado de la propia consulta, pero los indirectos son importantes. ¿Qué entran los indirectos? Ese tiempo que el padre pierde en ir a llevar al niño al hospital, a la consulta de fisioterapia, es tiempo que puede ser que le esté quitando de su trabajo, eso es un coste indirecto, o los transportes. Entonces, por ello, es importante también en el dolor agudo intentar un poco. Hombre, no tendremos por qué evaluarlo de manera global, porque eso, seguramente cuando entremos más en los crónicos sería más importante, pero sí tener en cuenta que los factores económicos eh, pueden incluso mermar la adhesión al tratamiento. Luego hablaremos un poco más de eso. Vale, entonces, un poco este sería el pool de recomendaciones que dan ellos para el dolor agudo, bajo las que creo que son las que deberíamos de ampararnos todos. Entrando un poco más en el dolor crónico, ya es algo más complejo, o podría serlo. Nos dan un poco las líneas principales de lo que consideramos o se considera como dolor crónico. Es un debate que siempre está abierto y a ver que no sé si algún día llegaremos a la conclusión, pero tener en cuenta que hay unas líneas o unos trazados que este grupo de expertos pues, consideran importantes, como es el temporal, que eso todo el mundo más o menos lo tiene asimilado, los 3 meses o más de permanencia del dolor, incluso que ese dolor supere el tiempo de evolución de los tejidos. Eso es de sobra conocido. Pero el dolor recurrente o episódico, ese dolor que aparece, se va, viene, va, supera muchos días al mes con dolor, también está considerado dentro de este grupo. Y luego, pues, dolores crónicos como el síndrome regional complejo, hay dolores diarios de cabeza, que también incluirían dentro de este grupo, y muchas más cosas que se pueden debatir, pero que ahora mismo en este trabajo no se comenta. Las recomendaciones, vamos a entrar aquí, que yo creo que es la parte, la base realmente de toda evaluación, las recomendaciones que ellos dan. Y sobre todo cómo podemos discutir algunos avances que ha habido desde a partir de esos años. Intensidad del dolor. La intensidad del dolor es importante y debe estar muy bien medida. Existen un montón de escalas, igual que para el dolor agudo, pero aquí yo incorporaría los diarios del dolor. Aquí creo que es importante, normalmente siempre de manera prospectiva, es decir, bueno, pues en la primera sesión podemos evaluar la intensidad del dolor y darle al niño, en este caso, que se lleve un diario del dolor. Puede ser a través de papel o a través online. Hay muchos electrónicos que también tienen una fiabilidad muy buena, pero siempre intentaremos hacerlo prospectivo. Entonces evaluaremos en una semana cómo ha ido evolucionando la intensidad del dolor. Esos son los diarios del dolor. Incorporar también, como comenté con el agudo, los mapas del dolor y las distribuciones, ya que la mayor distribución del dolor o una distribución que no se asemeje con la lesión o con el patrón esperado, pues debería ser un signo de alarma, un signo de sospecha de factores concomitantes que puedan estar ahí, dentro de lo que hablamos de un proceso de cronificación. Donde los pacientes van a ser muy complejos y donde la localización del dolor también nos va a dar una pista o nos va a dar alguna línea por la que podemos empezar a ir sacando más información. Recuerdo un trabajo de hace ya años muy interesante donde evaluaron cómo la localización del dolor estaba asociado con mayor o menor discapacidad, ¿no? Entonces, al final, luego se desarrolló más ese tipo de investigación y, claro, por concluir un poco este tema, sería importante recalcar que hay localizaciones del dolor que pueden predisponer a mayor discapacidad o a modelos más desadaptativos, como, por ejemplo, el dolor de cabeza. El dolor de cabeza lleva asociado por factores X, culturales, lo que sea, que produce más estado de alarma en el paciente y en su entorno. Por lo tanto, va a propiciar esto modelos desadaptativos, un tanto más desadaptativos, como primer recurso la toma de un fármaco, que por ejemplo en un dolor articular, un dolor de una extremidad no se llevaría tanto a cabo, ¿no?
pero sí que en el dolor de cabeza produce estas cuestiones. En contra, por ejemplo, pues por lo que comentaba, dolores articulares, dolores de extremidades no tienden tanto a este tipo de factores. Por sacar un dato más importante y a la hora de evaluar estos factores, tener en cuenta que el dolor de cabeza, el dolor abdominal y el dolor lumbar son dolores más prevalentes en la infancia, seguido por los dolores articulares, dolores extremidades y tal. Por lo tanto, es importante también saber por dónde pueden manejarse un pool grande de pacientes. Intensidad de localización, distribución, pasamos un poco a la actividad física. Creo que esto es importantísimo en el dolor crónico y es por donde se está desarrollando la mayor investigación ahora mismo. Evaluaremos la discapacidad, hay un montón de escalas para evaluar la discapacidad, el miedo al dolor, el miedo al movimiento, todavía no disponemos de ninguna, pero podríamos adaptar alguna de los pacientes adultos y tal. Y muy importante, la relación con el resto de su entorno, tanto la familia como los amigos, como en el colegio, ¿vale? Entonces, esto es muy importante. ¿Qué actividad física realiza? ¿Cómo la realiza? Yo creo que hay una parte muy importante en la que podemos preguntarle, o una estrategia importante en la que podemos preguntar al niño qué actividades son las que más le gustan hacer y, por contra, las que más limitadas tienen, ¿no? Entonces, que nos haga una lista de cuáles son las que más hace, o que más le gusta hacer, o le gustaría hacer, y cuáles son las que menos puede hacer, y si tienen relación o si no. Y por ahí podríamos trazar un poco las intervenciones. Las respuestas emocionales son importantes evaluar en fisioterapia y no debemos de dejarlas de lado. Tenemos multitud de escalas para este tipo de evaluaciones, tanto escalas específicas como escalas multidimensionales. Los beneficios de las escalas multidimensionales son que podemos evaluar varios factores a la vez, y las que son un poquito más específicas yo los usaría pues un poco después de hacer un screening grande, después de haber usado esas multidimensionales, meternos en alguna más. Siempre para, si tenemos valores clínicos, intentar derivar a psicología. Estos TICs, porque estas investigaciones no se han realizado, o sea, se han realizado posteriormente a esta publicación, creo que son importantes a considerar o importantes a tener en cuenta. Ellos también tienen en cuenta el sueño o la fatiga, creo que es un factor importantísimo. La próxima investigación en los próximos años seguramente vaya centrado en cuál es el rol del sueño en el dolor, cuál es el papel del sueño en los procesos de cronificación pediátrico, y por lo tanto es importante. Tenemos multitud de escalas también, y también se comenta en el artículo. Funcionamiento, creo que lo comento un poco, ellos también lo desarrollan. ¿Cómo es la relación entre sus pares y entre la familia, ¿no? Y por último, por cerrar un par de cuestiones más, los factores económicos aquí sí que son importantes, son muy importantes, porque uno de los factores claves de la adhesión al tratamiento, creo que lo comenté, sobre todo en fisio, es que no suponga una carga de tiempo, pero sobre todo económica para las familias. Entonces, esto va a ser importante. ¿Cómo podemos tener en cuenta? Podemos evaluarlo, evaluar pues cuánto coste ha tenido en el último año, que es lo que se hace normalmente en las investigaciones, qué coste ha tenido en los últimos años, el último año la atención médica. Puede ser de forma directa, como comentaba, cuánto le ha costado cada sesión por número de sesiones, o indirectos, pues cuántas horas ha tenido que faltar al trabajo, cuánto gasta en desplazamiento, ese tipo de cuestiones que se pueden hacer. Pero es importante un poco medir este factor, y creo que por ahí también debemos un poco tenerlo en cuenta. Y por último, efectos adversos. Insisto nuevamente en que cualquier intervención que hagamos tiene unos efectos, eso es evidente, pero y más aún en procesos crónicos en la población pediátrica, estos efectos adversos deben de ser minimizados por la cantidad de factores que juegan entre ellos. Por lo tanto, podemos incluso exacerbar esas discapacidades, esa cronificación, ¿no? Entonces, un poco estos son las líneas generales que desarrolla el artículo, entre las que podemos, pues eso, dar alguna recomendación más en base a la literatura actual, y que podemos, yo creo que podemos tener muy, muy presente, porque creo sinceramente que es un artículo muy, muy completo. A partir de aquí pueden surgir 1000 cuestiones, 1000 dudas, que creo que, bueno, lo habíamos comentado, dejar un hueco ahora pues para alguna pregunta, alguna historia que podamos comentar, antes de pasar a la mesa de Rubén, que nos tiene preparados. Entonces, bueno, pues no sé si yo creo que Álvaro puede comentar alguna cosa, y si no, pues damos paso a las preguntas o cuestiones que hayan quedado. Bueno, lo primero, Guille, darte las gracias. Genial, como siempre. Yo creo que lo comentabas estos días, que es un artículo bueno, me comentabas eso, que es de 2008 y tal, pero que recoge muy bien en el punto en el que
en el que estamos en cuanto a lo que sabemos de dolor y más nosotros en fisioterapia. Y nada, comentarte, pues eso, un poco, sabes que me tira a mí mucho la neonatología, es preguntarte en qué punto estamos en evaluación del dolor en neonatología. ¿Qué sabemos ahora mismo de ello? Mira, es una buena pregunta, sobre todo porque no lo he comentado. En el artículo se descarta este tipo de evaluaciones. En la NEO no la tienen muy en cuenta. Y otra cuestión son implicaciones clínicas mayores. Por ejemplo, los pacientes con problemas neurológicos, la PC, este tipo de cuestiones, no entran dentro de esta evaluación. Un poquito más entrando a tu pregunta, es bastante complejo porque los sistemas, sobre todo de intensidad del dolor, que es lo que prácticamente podemos evaluar en la NEO, y creo que también es importante tener en cuenta que solamente podemos evaluar esto, es que tenemos ahora, o la idea siempre ha sido evaluar cómo se comporta, cuál es el comportamiento del recién nacido en base a lo que creemos que son las respuestas de dolor. El problema que tenemos es que se sabía, o sea, teníamos como claro, que solamente el dolor podía producir respuestas, como diríamos, de agitación, ¿no? Respuestas positivas, ¿no? De aumento de todo, del estado de agitación, del estado de frecuencia cardíaca, de la respiración, ¿no? Entonces, lo que pasa es que hay una corriente, o bueno, casi podríamos incluir, ya hay un grupo de varios grupos de investigación que han encontrado que también puede darse lo contrario, ¿no? Que el niño esté más reactivo, que el niño no se mueva tanto, que no... Entonces, el problema de esto es que evaluar el dolor de forma... los sistemas heteroevaluativos, que lo evalúa un clínico, esos son bastante más complejos. Por lo tanto, ¿cómo evaluar el dolor en neo? Es bastante complicado. Nos tiraríamos por los sistemas que son más de comportamientos y tal, teniendo en cuenta esas dos indicaciones. Uno, que solo podemos evaluarlo de esta manera, y dos, que tenemos que tener claro cómo se interpretan los datos, ¿no? Cómo se interpretan pues las respuestas del niño, ¿no? Hay sistemas muy complejos, ¿eh? Pero claro, realmente en clínicas eso no lo podemos evaluar y en los hospitales todavía no se dispone de toda esa instrumental, pero realmente yo con mis amigas que trabajan en Neo y evalúan el dolor, con entrenamiento, con un buen entrenamiento en los sistemas no hay ningún problema y se está haciendo de manera muy eficaz. Por lo tanto, yo creo que ese realmente sería el instrumento a usar. Muchas gracias, Miguel. Os lo he comentado por el chat. Si cualquiera queréis comentar algo, tenéis alguna pregunta, solo tenéis que abrir el micro, ¿vale? Y preguntad con total confianza. Bueno, hola, Guille. La verdad es que me ha parecido muy interesante. Bueno, y Álvaro, gracias por organizar esto. Pues la verdad es que está muy bien para los que tenemos poco que hacer en casa. Yo más que una pregunta era hacer un pequeño comentario. No sé si conocéis algunos, o sea, lo tengo aquí, el libro de Carlos Cubas de cuentos analgésicos. Muy bueno. Que a mí me parece muy interesante por lo que has comentado, que el tener en cuenta como cosas como comportamiento, relaciones dentro de la familia, habla mucho de cómo las reacciones de los adultos al dolor pueden influenciar en cómo los niños van a responder a temas de dolor, que al final no solo son en dolor agudo, sí que suele tender más a hacer la localización de la lesión, pero en temas ya de dolor crónico y estas cosas influye mucho esas respuestas, esa percepción emocional, ¿no? Del dolor o sea, también en ese sentido me parece muy interesante como lo cuentan ahí y sobre todo eso, tenerlo en cuenta a la hora de evaluarlo. Muchos factores, por ejemplo, el tema de migrañas en niños adolescentes y cosas así. Sí, no, muy interesante, muy interesante. No lo he comentado porque, claro, no entra dentro de este paper, pero es importante lo que comentas, el entorno, ¿no? El entorno es fundamental y además, si revisamos un poco la literatura de los últimos años sobre este factor en concreto, el entorno en su juego en toda la planificación del dolor pediátrico, hay un punto que yo creo que sería
realmente de interés resaltar. Y es que uno de los factores que se ha observado como clave en este juego del entorno con el niño, con el dolor, ¿no? Es la autoeficacia. Eso no lo sabíamos hasta hace poco y ahora sabemos que la autoeficacia, tanto de los niños como de los padres, ojo, juega un papel muy importante en cómo reaccionan a esas situaciones y sobre todo cómo son devueltas, ¿no? Cómo los niños interpretan las reacciones de los padres. También hay escalas para esto. Pasa que el problema que tenemos con esto es que el tiempo que tenemos en clínica, da igual el tiempo que tengamos, si tenemos una hora, hora y media, no podemos pasarlo en evaluarlo todo. Yo creo que es más importante, a lo mejor si vemos que hay algún factor importante, irlo evaluando a lo largo de que se realiza el tratamiento, pero no pasar una batería de test al principio porque si no se nos cae desde el principio el paciente. Pero sí, la autoeficacia es un factor importante, un factor muy importante en todo este error. Catastrofismo, ansiedad y todo esto sí que también se ha observado que juega un papel importante, pero realmente, bueno, el catastrofismo de los niños es el punto, el número 1 y el 2 sería la autoeficacia. Entonces eso es súper importante, ¿no? Pero muchas gracias. Guille, Sara Rivas te pregunta en Facebook, ¿vale? Te lo transmito. Pregunta, en niños un poco más mayores, ¿hasta qué punto el hacer el diario de dolor es aconsejable? ¿No estaríamos metiéndolos más en el círculo del dolor, sobre todo Sí, cuando es crónico? qué buena pregunta. No, agradecer la pregunta es muy buena. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pero, a ver, yo ya un poco desde la práctica clínica, creo que es importante evaluarlo en los pacientes a los que creemos que puede ser interesante, no en todos, como norma general. Ni tampoco evaluaremos en todos los factores que hemos destacado, solo en algunos. Entonces, sí, retroalimentamos. Y de hecho, en consulta lo hacemos siempre, ¿no? Yo hago una movilización, hago un ejercicio, propongo esta intervención y ¿qué hago? Lo primero que hago es preguntar, vale, muy bien, pero ¿cuánto te duele? Y luego le decimos al paciente, no, pero no pienses tanto en tu dolor, esto es importante. Entonces, sí, el diario de dolor puede retroalimentar ese círculo, pero por eso yo lo recomiendo pasar al principio del tratamiento, ¿no? Entonces podemos sacar un poco las ideas de cómo está interferenciando el dolor en su vida y a partir de ahí proponer el tratamiento. Insisto, sería a lo mejor hacerlo al inicio, de tal manera que así, pues bueno, podemos intervenir en esos factores en lo que queda de tratamiento o durante todo el tratamiento. ¿Por qué no lo hacemos retrospectivo? Bueno, los datos de fiabilidad no son malos, es decir, que no son nada malos, sobre todo si lo hacemos en la última semana, no obstante, no son tan efectivos. Si lo queréis hacer de retrospectivo, insisto, no tiene mala fiabilidad, o sea que tampoco sería... Y ahí podríamos quitar un poco la retroalimentación que comenta. Entonces, bueno, son un poco esas las propuestas. Lo más importante de todo, y termino con la pregunta, es intentar hacerlo online. Hay algunos que son online o de manera de app. Eso sería lo más importante, no darle un papel, porque con un papel va a ser más difícil que lo rellene. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, algo que comentar. Mira, comenta Sara también en Facebook, pone, creo que sobre todo deberíamos cambiar más las palabras que usamos. Por ejemplo, en un ejercicio preguntar, ¿qué tal te has sentido? En vez de preguntar si le duele. Qué bueno, sí. De hecho, mira, hay una recomendación súper importante y una cosa que evaluamos casi siempre en la escala visual analógica. Bueno, en la escala de intensidad no tiene por qué ser visual, la de números. Siempre nosotros tenemos nuestras líneas, siempre son nada de dolor y el dolor más insoportable, el dolor insoportable, más imaginable, ¿no? Eso se sabe ya que no deberíamos de hacerlo así. Deberíamos decir el dolor que más puedes aguantar o el dolor que más aguantas, por ejemplo, ¿no? Las palabras, ya hay muchas investigaciones que así lo corroboran, pueden producir dolor, sobre todo en situaciones de cronificación con bastantes factores en su juego. Sí, sin duda. Por eso debemos intentar quitar un poco en la clínica, quitar un poco el preguntar constantemente que nos reporte su estado, sobre todo de intensidad del dolor, que es casi sería nuestra variable siempre principal, bajar el dolor, y a veces bueno, erramos un poco, pero también eso yo creo que se consigue poco a poco, ¿no? Es decir, poco a poco iremos o podemos ir incorporando en nuestra práctica habitual el quitar ese tipo de preguntas, sobre todo en situaciones crónicas, ¿eh? Bueno, en el agudo también sería importante, pero sobre todo en crónica.
Y la última, Guille, de Vicky Zamarreño, que pregunta si se sabe por qué los niños con alteraciones neurológicas se quedan fuera del estudio y si se podrían aplicar los mismos criterios. Qué bueno. No, no lo especifican. No, no lo especifican. Supongo que ellos supongo que ellos lo defenderán como que tienen que dar unas recomendaciones aparte, porque es cierto que si todos los sistemas evaluativos que hemos comentado requieren de un entrenamiento previo, en los pacientes neurológicos más aún. Y no solamente siempre es importante que haya un entrenamiento tanto en el paciente como con el clínico, sino que también en los neuros es mucho más importante. ¿Por qué? Porque el dolor normalmente es recurrente, no es un dolor continuo. Y en el dolor recurrente hay unas ventanas en las que podemos trabajar, en las que podemos, sin dolor, enseñarle, en este caso, al niño cómo nos puede ir reportando su dolor. Hablo de alteraciones neuro. Y entonces esto es importante porque teniendo un poco esta premisa podemos jugar con ello. Y siempre intentar buscar esa ventana donde no hay dolor, donde podemos, incluso aquí los padres, bueno, podrían jugar un papel fundamental, ¿no? Entonces esto sería un poco la idea. Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Daros las gracias a todos por estar, que la verdad es que creo que no esperábamos esta tan buena acogida con ahora mismo 56 aquí en Zoom y otras 25 personas en Facebook. Así que muchísimas gracias a todos y sobre todo también muchas gracias para Guille, que se ha animado a empezar con esto. Yo súper feliz de que haya podido ser él, porque como veis es una enciclopedia. Así que os iremos avisando pues eso, de cuándo lo vamos a ir haciendo. Ya hay algunas personas que se han ofrecido. Animaros otra vez de nuevo a todo el que quiera contar algo, que tenga interés en dar a conocer algún artículo o algún tema, pues estaremos encantados de abrir esta puerta. Así que nada, muchas gracias a todos y lo que os digo, os iremos avisando sobre todo por Facebook y a través de redes sociales de la próxima reunión. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Álvaro.